Enero de 1944. Berlin. Todavía de noche. La ciudad duerme bajo una capa de frío seco y humo antiguo. En el centro administrativo del Reich, un edificio sin ornamento permanece iluminado cuando todo lo demás está a oscura. En un despacho del alto mando alemán, la única luz proviene de una lámpara inclinada sobre una mesa cubierta de papel. No hay mapa desplegado. No hay discurso. Solo hoja mecanografiada, alineada con precisión. Un informe ya abierto. Columna de cifra. Producción de acero. Tonelada de combustible. Pérdida mensual de avión. Número que no gritan, pero tampoco mientan. El sonido dominante no es el de la guerra, sino el de un reloj marcando segundo que no regrosan. Los oficiales présentent no levantant la voz. No toman nota. Algunos ya han visto documentos similar en semana anterior. Todo entienden lo mismo, aunque nadie lo diga. La guerra que se prometió breve, decisiva, total, ya no se decide en el front. Se decide aquí, en el papel. Fuera del edificio, Alemania sigue creyendo. Dentro, el alto mundo empieza a saber. Y para comprender por qué ese conocimiento legó aunque la aceptación, es necesario retroceder. Mucho antes de este invierno silencioso. A comienzo de la guerra, nada parecía conducir a ese despacho silencioso de 1944. En septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, el alto mundo alemán no solo confía la victoria. La considera inevitable. La doctrina de guerra relámpago, la coordinación entre blindado, infantería y aviación, y una planificación meticulosa han dado resultado inmediato. En menos de 6 semanas, Polonia deja de existir como Estado soberano. Francia, el enemigo histórico, caerá en la primavera de 1940 en una campaña que muchos generales consideran el punto culminante de su carrera. Europa continental se pliega con una rapidez que refuerza una convicción peligrosa, que la guerra moderna puede ganar con audacia operativa y voluntad política. Pero incluso en esos primeros años, el alto mundo observa algo que no encaja del todo con la narrativa triunfal. Alemania gana rápido, sí, pero gasta rápido. Consume combustible, munición, motor, hombre entrenado. La maquinaria funciona con precisión, pero no es inagotable. Alemania no es una potencia de recursos. Depende del carbón propio, del petróleo rumano, de ruta ferroviaria tensa y de una industria altamente especializada, pero limitada en volumen. Cuando Gran Bretaña no se rinde en 1940, el problema se vuelve estructural. La guerra ya no es corta, y una guerra larga favorece no al ejército más brillante, sino al sistema más profundo. En los despachos del Estado Mayor General empiezan a circular comparativa discreta. No para el público, no para los discursos, para los planificadores. Capacidad industrial alemana frente a potencial británico y, de fondo, algo mayor, Estados Unidos. La entrada estadounidense en la guerra, tradición de 1941, marca un punto de inflexión que Hitler interpreta de forma ideológica, pero que el alto mundo analiza de manera matemática. Estados Unidos no es solo un nuevo enemigo, es un continente industrial intacto. En 1941, en incluso de movilizarse por completo, produce más acero que Alemania, Italia y Japón combinado. Su capacidad petrolera supera cualquier necesidad imaginable. Su astillero construye un barco más rápido de hélice que los submarinos alemanes pueden hundirlo. Estas cifras no son conjeturas, están informes, mecanografiadas, frías. Ese mismo año, Alemania abre el frente oriental. La operación Barbarossa no es concebida como una guerra de desgaste, sino como una campaña de aniquilación rápida. El alto mundo, especialmente el OKH, entiende que solo es una ventana limitada antes del invierno. Cuando Moscú no se abre en 1941, algo cambia de forma irreversible. No en los discursos, sino en los márgenes de los informes logísticos. El consumo de combustible supera las provisiones. El desgaste de vehículos no puede reponerse al ritmo necesario. La Luftwaffe pilotó entrenado más rápido de lo que puede formarlo. En 1942, mientras la propaganda habla de avance hacia el Cáucaso, los documentos internos comienzan a mostrar un desfase constante entre lo que se necesita y lo que se puede producir. El sistema alemán, optimizado para la precisión, no para la abundancia, empieza a tensarse. Cada temps perdido cuenta. Cada piloto derribado pesa.
Cada kilómetro adicional en el esta larga línea de suministro que no pueden protegerse adecuadamente. El alto mando no piensa en derrota, piensa en limite. Y reconoce limite el primer paso hacia una conclusión que nadie quiere formular en voz alta. En contraste, los informes sobre producción aliada muestran una tendencia opuesta. No estabilidad, crecimiento, más fábrica, más avión, más barco, más comida, más todo. En eso ano temprano, el informe mecanografiado se convierte en un objeto habitual en las mesas de planificación. No es una advertencia explícita. Es una acumulación silenciosa. Cada página a nada peso. Cada cifra resta margen. La guerra sigue. Las victorias aún existen. Pero el equilibrio se ha desplazado. Y cuando el equilibrio se rompe, no es lo hace de golpe. Se inclina lentamente hasta que ya no puede enderezarse. Esa inclinación se hará imposible de ignorar en el siguiente año de guerra. En 1943, la guerra entra en una fase distinta. No más expansión rápida. No más sorpresa estratégica. Ahora, cada movimiento cuesta más de elo que de vuelve. La derrota alemana en Stalingrado, formalizada en febrero de ese año, no solo destruye el 6 ejército, destruye una ilusión interna. Para el público, es una tragedia heroica. Para el alto mundo, es una ecuación brutal. Más de 250.000 hombres perdidos, entre muertos, heridos y capturados. Cantidades irrecuperables de artillería, vehículos, munitions. No se trata solo de número absoluto, sino de la calidad de elo perdido. Oficial experimentado, suboficial formado en años de servicio, unidad completa que no pueden reemplazarse con rapidez. Los informes posteriores a Stalingrado ya no utilizan el langage de la contingencia. Hablan de déficit estructural. La producción de tanques aumenta en Allemagne durant 1943, pero no es lo suficiente para compensar pérdidas en múltiples fronts. La Luftwaffe, enfrentada ahora a una guerra aérea continua, pierde su ventaja cualitativa. Los bombarderos aliados, protegidos por casas de largo alcance, penetran cada vez más profundo en el Reich. Las fábricas no solo deben producir más, deben hacerlo bajo ataque constante. El alto mando observa cómo el tiempo, que jugaba a favor de la iniciativa alemana, se convierte en un enemigo. Estados Unidos alcanza en 1943 una producción de más de 86.000 aviones en un solo año. Alemania, incluso en su punto máximo, produce poco más de la mitad. Y mientras los aliados pueden entrenar pilotos con combustible abundante, Alemania rationa horas de vuelo. Cada piloto allemand derribado representa anneau de inversión. Cada piloto aliado derribado es reemplazado en semana. En el este, la batalla de Kursk confirma lo que Stalingrado había insinuado. Alemania ya no tiene reserva estratégica suficiente para recuperar la iniciativa tras fracaso. La ofensiva consume las últimas fuerzas móviles disponibles. Cuando se detiene, no es segunda oleada, no es margen. Los informes del Estado Mayor General empiezan a incluir advertencias que antes evitaban, incapacidad para sostener operación ofensiva a gran escala. Mientras tanto, la guerra naval deja de ofrecer alivio. La batalla del Atlántico, que durante un tiempo permitió imaginar una estrangulación económica de Gran Bretaña, se inclina decisivamente a favor de los aliados en 1943. Nueva tecnología antisubmarina, escolta más numerosa, producción masiva de convoyes. Los U-boats se pierden más rápido de lo que pueden construirse. Cada submarino hundido representa acero, motor, tripulación altamente entrenada. Los informes vuelven a la mesa. Mecanografiado, implacable. Dentro del alto mundo, el contraste con la visión de Hitler se vuelve evidente. Hitler interpreta cada revés como una cuestión de voluntad. Cree que la fe y la firmeza pueden sustituir la materia prima. Los generales, en cambio, leen tabla, comparan gráfico. Saben que ninguna ofensiva puede sostener sin combustible. Que ninguna defensa puede mantener sin munición. Que ninguna ideología puede fabricar acero. A final de 1943, la guerra ya no se mide en kilómetros conquistados, sino en ratio de reemplazo. Y esos ratios son desfavorables en todos los fronts. El alto mando no lo anuncia, no lo proclama, lo archiva. El informe mecanografiado se vuelve más cruzo, más recuante, más definitivo. Para Hitler, la guerra aún es ganable mediante un golpe decisivo.
Para quien lineso documento, la progunta si Almania puede ganar, sino cuánto tiempo puede seguir luchando antes de colapsar. Esa diferencia de percepción abrirá una fractura silenciosa que definirá el último año del Reich. El primer ángulo es humano, y se desarrolla le jour de l'estranger. En los niveles superiores del mundo alemán, muchos oficiales no son fanáticos ideológicos. Son profesional formado en academia prusiana acostumbrado a pensar en términos de probabilidad, de gasto y cálculo. Para ello, la guerra no es un acto de fe, sino una relación entre medio y objetivo. En 1943, esa relación deja de existir. Los informes que reciben no hablan de derrota puntual, sino de tendencia irreversible. Y comprende una tendencia y comprende el final, incluso cuando no ha llegado. Estos hombres no discutan la guerra en público, tampoco conspiran abiertamente. La mayoría continúa obedeciendo, pero su percepción cambia. Las órdenes se ejecutan con precisión, no con convicción. El entusiasmo se reemplaza por disciplina. En diario privado y memorando interno aparece un langage más seco, más técnico. Menos referencia a la victoria final, más a la administración de fuerza disponible. La transformación no es visible des fura, pero es profunda. El segundo ángulo es logístico, y no admite interpretación emocional. Alemania entra en guerra con una economía que no ha sido completamente movilizada hasta bien entrado el conflicto. Incluso en 1942, sector civil sigue compitiendo por recursos. Cuando finalmente se impulsa una movilización total, el sistema ya está bajo presión. La escasez de petróleo es crónica. El Reich depende de fuentes limitadas y vulnerables. Los bombardeos aliados afectan refinerías, redes ferroviarias, centros de distribución. Cada interrupción se refleja inmediatamente en los informes. Menos horas de vuelo, menos maniobra, menos entrenamiento. Los aliados, en contraste, operan con una lógica opuesta. Estados Unidos no raciona para producir más, produce más para no racionar. Su abundancia se convierte en una ventaja estratégica por sí misma. Un piloto estadounidense puede entrenarse de horas antes de entrar en combate. Un piloto allemand, cada vez menos. Esta diferencia no se corrige con valentía. Se agranda con el tiempo. El tercer ángulo es industrial y se mide en escala continental. La industria alemana es eficiente, pero está diseñada para la calidad, no para la saturación. Produce máquinas complejas, técnicamente avanzadas, pero difíciles de fabricar en gran cantidad y de mantener en condición de guerra prolongada. Los aliados, especialmente Estados Unidos, adoptan un enfoque distinto, estandarizant, simplificant, replicant. El resultado es un flujo constante de material que no se interrumpe o se pierde en fábrica individual. En los informes del alto mundo, esta diferencia aparece sin adorno. Gráfico de producción mensual, comparativa año por año, curva que suben en un lado y se estancan en el otro. El informe mecanografiado visuel va cumplir su función simbólica, demostrar que la guerra ya no se libra solo con soldados, sino con sistema económico entre. Estos triángulos, humano, logístico e industrial, no actúan por separado, se refuerzan mutuamente, y junto empujan al alto mundo hacia una certeza incómoda. On queda otro ángulo por comprender, y cada uno reduce un poco más el espacio para la ilusión. El cuarto ángulo es el del enemigo, visto no desde la propaganda, sino desde la evaluación profesional. A partir de 1943, los informes alemanes sobre las fuerzas aliadas dejan de describirla como conglomerado ineficiente. La curva de aprendizaje aliada es evidente. Las operaciones combinadas mejoran. La coordinación aérea y terrestre se vuelve más precisa. Los desembarcos ya no son improvisación costosa, sino ejercicio repetido, ensayado, corregido. Para el alto mando alemán, esto indica algo más profundo que una mejora táctica. Indica tiempo y recursos suficientes para aprender sin colapsar. Un lujo que Alemania ya no posee. El quinto ángulo es ideológico y aquí la fractura se hace visible. Hitler concibe la guerra como una prueba de voluntad. Cree que la determinación puede compensar la inferioridad material. El alto mando, en cambio, opera dentro de una tradición militar que reconoce límites físicos. Cuando los generales presentan datos que contradicen las expectativas del Führer, no son refutados con cifra alternativa, sino con convicción. Esta divergencia no genera un debate abierto, genera silencio. Los informes se entregan, pero no se discutan.
El papel se archiva, pero no se asimila. Ce silencio se convierte en una forma de adaptación. Los oficiales continúan planificando, sabiendo que su advertencia no cambiarán las decisiones estratégicas final. La ideología se impone al cálculo, pero el cálculo no desaparece. Permanece en los márgenes, esperando ser confirmado por los acontecimientos. El sexto ángulo es moral y el más difícil de medir. Para muchos oficiales, la compréhension de que la guerra no puede ganar plantea un dilema. Obedecer ya no es solo una cuestión de disciplina, sino de sentido. Sin embargo, el sistema en el que opera no ofrece salida limpia. La desobediencia abierta es castigada con rapidez. La renuncia es vista como traición. La mayoría elige permanecer, reducir riesgo innecesario cuando puede, preservar vida dentro de margen estrecho, aunque el marco general siga siendo destructivo. Este ángulo moral no produce gesto dramático inmediato, produce una erosión lenta, una distancia interna entre lo que se ordena y lo que se cree. El informe mecanografiado, leído una y otra vez, se convierte en un recordatorio constant de esa brecha. No es un manifiesto, es un espejo. Cuando estos ángulos se superponen enemigo, ideología, moral, el resultado no es una rebelión, sino una certeza compartida en voz baja. La guerra ya no se imagina ganable, solo gestionable en su declive. Y entonces llega el momento en que esa certeza deja de ser teórica y se convierte en realidad tangible. Un punto de quiebre que ya no puede ocultar son archivo. A final de 1943, el punto de quiebre deja de ser una proyección y se convierte en experiencia directa. El cielo sobre Alemania ya no pertenece a la Luftwaffe. Las formaciones de bombardeo aliado cruzan el Reich con una regularidad que parecía imposible. No son incursiones aisladas, son campanas sostenidas. Hamburgo, el Ruhr, Berlin, día tras día, noche tras noche. Las defensas antiaéreas siguen disparando, pero los informes muestran una verdad incómoda. Los derribos no compensan las pérdidas propias. La Luftwaffe pierde pilotos veteranos en cantidad que no puede reponer. Los nouveaux legans con menos horas de vuelo, menos entrenamiento, menos margen para el error. En los despachos del alto mando, los informes mecanografiados empiezan a incluir términos que antes evitaban cuidadosamente. Incapacidad de defensa aérea continua. Reducción irreversible de la fuerza operativa. Efecto acumulativo. No son juicios emocionales, son conclusión técnica. El enemigo ha alcanzado una superioridad material que no depende de una sola batalla. Depende del tiempo. Y el tiempo ya no está del lado alemán. Mientras tanto, en el frente oriental, el ejército rojo demuestra algo más inquietante para los planificadores alemanes. No solo ha aprendido a resistir, sino a atacar de forma sistemática. Las ofensivas soviéticas de final de 1943 no buscan avance espectacular, sino desgaste constant. Empujan, retroceden, vuelven a empujar. Alemania responde, pero cada respuesta consume reservas que no existan. Los informes de pérdidas se accumulan. Las divisiones se reconstruyen sobre el papel, pero no la realidad. El alto mando observa cómo se rompe una regla fundamental de la guerra, la capacidad de concentrar fuerza decisiva en un punto elegido. Alemania ya no elige. Reacciona. En el oeste, se prepara una invasión aliada que todos anticipan, pero que nadie puede detener con medio real. En el este, se intenta estabilizar un front demasiado largo con fuerza insuficiente. En el aire, se libra una batalla que ya no puede ganarse. Hitler, sin embargo, interpreta este momento como una prueba final. Ordena resistencia absoluta, prohíbe retirada, exige lealtad total. Para él, la acumulación de presión es señal de que el enemigo también está al límite. Para el alto mando, los informes cuentan otra historia. Las cifras aliadas siguen creciendo. La producción no se ralentiza. Los reemplazó Legan. Los convoyes cruzan océanos sin interrupción significativa. El informe mecanografiado, ahora más voluminoso que nunca, deja de ser una advertencia futura. Se convierte en una constatación presente. No es una fecha escrita que diga derrota. Pero todos saben leer entre líneas. La guerra, tal como se concibió, ha terminado. Lo que sigue es otra cosa. Y aún queda un momento más en este clímax. Un momento en que esa certeza se enfrenta directamente con la negación y ya no puede ocultar stratecnicismo.
À comienzo de 1944, la negación y la realidad avanzan en dirección opuesta. En los informes del Alto Mando, el escenario occidental ya no se formula como una hipótesis, sino como una certeza temporal. El desembarco aliado lo guerra. No se discute el sí, solo el cuándo. Las evaluaciones alemanas coinciden en varios puntos. Superioridad aérea aliada casi total, dominio naval incontestable, capacidad logística para sostener una cabeza de playa sin límite visible. El problema no es identificar el lugar exacto, sino aceptar que, una vez producido, no podrá ser expulsado. Las reservas blindadas alemanas existen sobre el papel, pero están dispersas. El combustible asignado no permite concentración prolongada. Las órdenes de Hitler insisten en mantenerla inmóvil hasta el último momento, pero el Alto Mando sabe que la movilidad sin cielo propio es una ilusión. Los informes vuelven a señalarlo, con el lenguaje cada vez más explícito, imposibilidad de contraataque decisivo bajo condición actual de superioridad aérea enemiga. En paralelo, la guerra aérea alcanza un punto de no retorno. La Luftwaffe ya no puede proteger simultáneamente ciudad, fábrica y front. Cada elección implica una pérdida en otro lugar. Las plantas de producción, incluso cuando aumentan turno y sacrifican estándar, no logran compensar la destrucción acumulada. El efecto no es inmediato, pero es constante. Menos acero, menos combustible refinado, menos transporte ferroviario operativo. Cada semana reduce la capacidad de la siguiente. Dentro del círculo de mando, algunos oficiales empiezan a hablar con un nuevo tono, siempre en privado, siempre con cotla. No discutan cómo ganar la guerra, sino cómo evitar un colapso total. El langage cambia. Se habla de preservación, de orden, de responsabilidad histórica. El informe canografiado, ese objeto que ha acompañado toda la transformación, ahora cumple otra función. Ya no compara fuerza futura, sino dano presente. Es un registro del deterioro. Hitler, aislado progresivamente de esta evaluación, reacciona reforzando su control. Desconfía de los números. Cree que reflejan falta de fe. Interpreta cada advertencia como derrotismo. La distancia entre liderazgo político y mando militar se amplía hasta volverse estructural. Las decisiones se toman sin incorporar los datos completos. El Alto Mando lo sabe. Lo anota. Y sigue adelante. Cuando los aliados desembarcan en Normandía en junio de 1944, la reacción alemana confirma todo lo que los informes habían anticipado. Las respuestas son fragmentadas, tardías, insuficientes, no por falta de valor, sino por falta de medios. El colapso no es instantáneo, pero es irreversible. El punto de quiebre, largamente previsto, se materializa sin sorpresa para quien había leído el papel. Para el Alto Mando, este momento no trae revelación, trae confirmación. La guerra estaba perdida antes de que el primer soldado aliado pisara la playa. Solo faltaba que la realidad alcanzara al discurso. Y con esa confirmación comienza otra fase. No la del combate decisivo, sino la de las consecuencias inevitables. Tras el desembarco aliado, la guerra entra en su fase final, aunque le reste más de un año de destrucción. Para el Alto Mando alemán, el objetivo ya no es la victoria, es el control del derrumbe. Las decisiones que se toman a partir del verano de 1944 no buscan alterar el resultado estratégico, sino gestionar el ritmo del colapso. Esto se refleja con claridad en los informes internos. Las palabras ofensiva y decisiva desaparecen, casi por completo. Son sustituidas por términos como contención, retraso y reorganización. El lenguaje técnico, casi administrativo. La guerra se ha convertido en un problema de daño acumulativo. En el oeste, tras Normandía, las fuerzas alemanas intentan estabilizar el front, pero carecen de movilidad y apoyo aéreo. Las divisiones acorazadas que aún existen se emplean como tapón, enviadas de un sector a otro para cubrir ruptura temporal. Cada movimiento consume combustible que no se recupera. Cada enfrentamiento reduce unidad que ya no pueden reconstituirse plenamente. El Alto Mando lo sabe. Los informes canografiados registran la reducción constante del valor de combate efectivo, una métrica que refleja no solo el número de soldados, sino su capacidad real para operar. En el este, la situación es más grave. Las ofensivas soviéticas del verano de 1944 destruyen grupos de ejército completo. Las pérdidas superan cualquier capacidad de reemplazo.
El front contra a una velocidad que sorprende incluso a quien esperaban el colapso. Para el alto mando, esta derrota no son inesperada, pero sí devastadora en su escala. El sistema ya no absorbe el daño, se fragmenta. A pesar de ello, las órdenes de resistencia absoluta continúan. Hitler exige sacrificio final. El alto mando transmite esa orden, pero con una comprensión distinta. Ya no creen en el propósito declarado, pero mantienen la estructura para evitar un vacío de poder que podría empeorar el sufrimiento civil. Esta lógica aparece en memorando interno y en decisión de retirada tardía, diseñada para ganar ya no territorio. El informe mecanografiado si presente ahora como registro histórico. Cada nueva versión compara lo que queda con lo que existía meses antes. No es sorpresa en su conclusión. Solo una cronología del agotamiento. Alemania sigue luchando, pero ya no decide. Reacciona a fuerza que no controla. Y mientras el territorio se reduce la ciudad con el conocimiento que el alto mando había adquirido meses antes extiende lentamente al resto del sistema. La certeza privada se convierte en realidad pública. On queda comprender cómo es conocimiento afectó no solo a la estrategia, sino a la percepción de responsabilidad y culpa en los meses final del Reich. En los últimos meses de 1944 y comienzo de 1945, la guerra alemana ya no se sostiene por estrategia, sino por inercia. El alto mando continúa funcionando, emitiendo orden, actualizando mapa, produciendo informe mecanografiado que describen un front cada vez más cercano al corazón del Reich. Pero el contenido de ese documento revela un cambio profundo. Ya no analizan escenario futuro, registran pérdida, evaluan daño, enumeran lo que ya no puede recuperarse. El informe se ha transformado en un archivo del final. Las cifras son contundentes. La producción de combustible sintético, golpeada por los bombardeos aliados, se ha a nivel crítico. Unidad acorazada reciben asignación simbólica insuficiente para maniobrar. La Luftwaffe, reducida a una sombra de sí misma, apenas puede oponer resistencia organizada. Los informes lo exposan con frialdad, capacidad operativa seguramente limitada. No es dramatismo la redacción. No es necesario. En ese contexto, el alto mando se enfrenta a una cuestión que va más allá de lo militar. ¿Hasta qué punto seguir ejecutando orden que ya no tienen correlato con la realidad? No es una respuesta única. Algunos oficiales continúan por deber institucional, otro por temor, otro por creen, quizá que mantener una estructura evita un colapso aún más violento. En ningún caso se trata de esperanza, se trata de contención. El contraste con Hitler es absoluto. Aislado físicamente y conceptualmente, insiste en ofensivas imposibles y armas milagrosas. Para el alto mando, esta orden ya no se discute en términos de viabilidad, sino de consecuencia humana. Cada ciudad defendida hasta el último hombre implica civiles atrapados, destrucción innecesaria, retraso sin efecto estratégico. Este dilema aparece, una vez más, en los informes, no como crítica directa, sino como cálculo de coste. A medida que los aliados avanzan desde el oeste y el ejército rojo desde el este, la guerra se vuelve transparente. Lo que antes había en privado ahora es visible para todo. Refugiado en carretera, ciudad sin suministro. Un ejército que lucha, pero no avanza. La realidad alcanza finalmente al discurso oficial. El informe mecanografiado, símbolo de ese conocimiento temprano, pierde su carácter confidencial. Su conclusión ya no necesitan protección. Están en las calles, en las ruinas, en el silencio de fábrica detenida. Cuando el Reich se derrumba en la primavera de 1945, no es sorpresa en el alto mando. Solo una confirmación final de lo que ya sabían. La guerra no se perdió en el último mes, ni siquiera en el último año. Se perdió cuando la realidad material superó a la ideología y cuando los números dejaron de respaldar las órdenes. Y con ese derrumbe, queda una última tarea. Comprende qué significó ese conocimiento temprano y que revela sobre la naturaleza del poder, la guerra y la libertad. Al final, no fue una batalla la que decidió el destino del Reich, ni una traición interna, ni una arma definitiva del enemigo. Fue la acumulación silenciosa de hechos. Mucho antes que Berlín quedara en ruina, mucho antes que las banderas aliadas cruzaran el Rhin o el ejército rojo llegara al corazón de Alemania, el final ya había sido escrito en papel. No en proclama, ni en discurso,
Sino on informe mecanografiado que comparabam elo que se deserba com elo que era posible. Esse papel, repetido una y otra vez, se convirtió en el símbolo de una verdad incómoda. Las guerras modernas no se ganan con convicción, sino con sistema capaz de sostenerse en el tiempo. El alto mando alemán entendió esa verdad ante Hitler porque estaba obligado a mirar la guerra como un fenómeno material. Vio como la abundancia aliada acero, combustible, alimento, transport se traducía en libertad operativa, en margen para cometer error y corregirlo. Vio como una democracia industrial podía permitirse aprender mientras luchaba, mientras que un sistema rígido, basado en la voluntad de un solo hombre, no podía admitir la realidad sin desmoronarse. La derrota, en ese sentido, no fue solo militar, fue ideológica. El conflicto demostró que la fuerza sin flexibilidad se agota, que la obediencia sin retroalimentación conduce al desastre y que la abundancia compartida supera la disciplina impuesta cuando la guerra se prolonga. Los informes que nadie quiso escuchar terminaron describiendo no solo la queda de un ejército, sino el fracaso de una forma de entender el poder. Cuando la guerra terminó, esos documentos quedaron archivados. Perdieron su urgencia, pero no su significado. Sigan recordando que, en el mundo moderno, la libertad no siempre se defiende con discurso grandioso, sino con la capacidad de producir, sostener y corregir. Que la verdad, aunque ignorada, no desaparece, y que, tarde o temprano, alcanza incluso a quien se niegan a leerla. Porque al final, la guerra no se perdió cuando cayó Berlín. Se perdió cuando los números dejaron de mentir y nadie quiso aceptarlo.